Bueno, en este momento vamos a iniciar entonces eh, el reto 3 variante uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer todo el documento, absolutamente todo el documento. Es recomendado para que nos podamos dar una idea de qué tiene el documento. Y luego, entonces, lo recomendado es que, perdón, saquemos exclusivamente los requerimientos o marquemos los requerimientos para poderlos ya desplegar en el código o escribirlos en el código, la lógica es escribir en el código. Este reto es muy sencillo, entonces no vamos a hacer eso, simplemente vamos a ir a la clase principal que nos muestra el diagrama de clases y vamos a crear esa estructura. Entonces en este caso vamos a crear nuestra clase botón. ¿Listo? Entonces nuestra clase botón pues tiene los atributos ancho, alto como double ambos, y luego color de fondo, color de texto y texto como string, los tres últimos. Entonces vamos simplemente private. ¿Por qué? Porque nuestro símbolo de menús en la clase nos quiere decir que el acceso es privado. Entonces le vamos a decir double, le vamos a decir ancho y vamos a seguir con el que se encuentra abajo, double, alto, y vamos con el siguiente, private, sería string, luego vamos con su nombre, color, fondo, luego vamos con el siguiente, private, de tipo string, color, texto, y el último, private, va a ser string, y en este caso se llama texto. Ya tenemos definidos los atributos. Recordemos que el primer campo es el nombre de la clase, se refiere al nombre de la clase. Los siguientes son los atributos, es decir, los que acabamos de escribir, y los siguientes son los métodos que debemos implementar. En este caso, si nosotros observamos bien, este método está escrito en itálica, está inclinada la letra. Eso quiere decir que eso es un método abstracto. Entonces vamos a definirlo, método abstracto. Esa definición de ese método, como dice, cuando es abstracto, solamente vamos a definir el método, no vamos a desarrollar la lógica dentro del mismo. Esa es la razón por la cual se llama un método abstracto. Entonces vamos a colocarlo como public. ¿Sí? Vamos a mirar aquí también la especificación. Aquí me está diciendo que no devuelve nada, pero también podemos remitirnos para ver que la información sea exactamente la misma. Listo. Entonces decimos public abstract para decir que es un método abstracto que no devuelve nada, void, y luego se llama hacer clic. Listo. Ahí lo acabamos de definir, como les acabo de decir, no lleva el cuerpo, simplemente lo defino y le coloco un punto y coma al final. Cualquier clase que posea un método abstracto automáticamente debe ser una clase abstracta, por lo cual le coloco la palabra reservada abstract. Y ahí ya hemos definido todo lo que tiene que ver con nuestro, nuestro diagrama. Ahora, vamos a mirar qué más nos pide. Nos está diciendo que tenemos el ancho, double, ya lo tenemos, todas estas especificaciones ya las tenemos, que son los atributos, y aquí nos está diciendo este método abstracto, dice donde las clases hijas implementarán el comportamiento de la aplicación cuando el botón sea presionado. Está diciendo básicamente que cualquier otra clase hija que herede de esta clase se va a ver obligado a crear un método que se llama hacer clic. ¿Listo? Por el solo hecho de haber sido establecido como abstracto. Entonces, vamos a ver qué más dice acá. Pues aquí nos dice, para hacer una prueba del botón, codifique una subclase llamada botón prueba. Listo. Que herede de botón, donde se implemente el método estático hacer clic, de forma que cuando este sea llamado, el texto del botón cambie a Hello World. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear entonces nuestra clase botón prueba. Botón prueba. Esta clase, como nos acaban de decir, es una subclase, es decir, va a heredar. Entonces le decimos extends y va a heredar de quién? De botón.
Significa que todas estas características que le acabamos de colocar a esta clase, las va a heredar esta nueva clase, las va a poder utilizar. ¿Listo? Entonces, ahora nos dice, bueno, precisiones, no hay métodos estáticos, preciso, no hay métodos estáticos. El método constructor debe inicializar todos los atributos de dicha clase, ok. Entonces, primero, nuestra clase padre, pues obviamente deberá tener un constructor porque nos está diciendo que debe inicializar todos los atributos. Y en ese caso, pues botón prueba va a hacer exactamente lo mismo, solo que se va a valer de la clase padre para entregarle esos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente definimos nuestro constructor en la clase padre. ¿Sí? En este caso, recordemos que el constructor debe llevar el mismo nombre de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, de acceso público, se va a llamar botón, y tenemos ahí nuestro constructor. Nuestro constructor dice que recibe todos los atributos de la clase y estos deben ser descritos de forma estándar. ¿Sí? Por ejemplo, los métodos getter y setter para la variable de alto. Ok, hay que generar todos los getters y los setters. Vamos a ver el cuarto. Dice, debe codificar la clase abstracta con sus atributos, el método constructor getters y setters para declarar el método abstracto. Ok, entonces primero vamos a colocarle todos los atributos, ¿sí? Aunque aquí en realidad está diciendo que el método constructor debe inicializar todos los atributos de la clase, no está diciendo que requerimos todos los valores que nos esté pasando. Esto, por ejemplo, se puede interpretar mal, porque volvemos al caso que cuando a mí me dicen, por ejemplo, eh, inicialice todos los atributos, hablemos de uno solo por ahora, inicialice el atributo ancho, entonces ancho, y yo con esto ya estoy inicializando un atributo, ¿sí? Y lo estoy inicializando ¿dónde? En el constructor. Entonces, vamos a ver si en algún lado nos dice, pero ya digamos que esto es repetitivo en todos los documentos y ya sabemos que siempre hace falta algo que nos indica qué es lo que debe recibir el constructor. Entonces, por ahora no veo ningún lado donde diga que recibe el constructor. Acá tal vez el método constructor no dice nada. Pero sí, asumamos que es así porque no lo veo muy claro acá. Como les digo, el solamente hablar de inicializar los atributos no es un indicador de que estamos diciendo que el constructor deba recibir, y aquí tampoco. Inicialización dice el método constructor, aquí lo estamos inicializando el método constructor. Entonces, como ya sabemos que esto es repetitivo, este problema de detalle, entonces vamos a colocar todos los datos que requerimos dentro del método constructor. Listo, vamos a verificar que estén todos. Ancho, alto, color de fondo, luego vendría color de texto y texto. Listo, y aquí simplemente los vamos a asignar a sus respectivos atributos. Alto, sería alto, siguiente sería color fondo, como color fondo, el siguiente sería color texto como color de texto, y el último sería texto como texto. Listo, ahí tenemos los 5 atributos que ya se los hemos asignado y que entran por el constructor. Y obviamente suponemos también que nuestra clase de hijo hace exactamente lo mismo. Es decir, tiene un constructor. ¿Y por qué razón? Porque nosotros vamos a instanciar, en principio vamos a instanciar siempre la clase hijo, no la clase padre. Pero la clase padre es la que asigna los valores a los atributos que posee. Entonces, en este caso, vamos a crear el constructor y como ya lo había dicho antes, el nombre del constructor siempre en Java, ojo, solo en Java, es el mismo nombre de la clase que lo posee. Entonces, en este caso, vamos a pasar como parámetros los mismos valores, exactamente los mismos valores, ¿sí? Y ahora, una vez ya los tiene este constructor, se los vamos a pasar a la clase padre usando la palabra reservada super. ¿Listo? Con la palabra reservada super, lo que hacemos es llamar a quién. Estamos diciendo, llame a nuestra superclase. ¿Cuál es nuestra superclase? Botón.
Y cuando solo nos referimos a super, estamos ejecutando el constructor de nuestra clase padre, en este caso botón. Entonces botón está esperando que le enviemos los mismos valores que está recibiendo botón prueba, es decir, estos que están acá. Y para eso simplemente se los pasamos acá. Ahí están todos. Y ahí ya estaríamos pasando los valores del constructor de nuestra clase hija a nuestra clase padre a través del super. Listo. ¿Qué más dice nuestro, nuestro documento? Ah, bueno, aquí nos está diciendo, deben existir los getters y los setters de todos los atributos. En este caso, deberíamos colocarlos acá en nuestra clase padre. Entonces vamos a crear todos nuestros getters y todos nuestros setters. Vamos a decirle, vamos a usar la herramienta que nos facilita hacer eso. Lo podríamos hacer a mano, pero cada IDE tiene una forma en la cual nos facilita crear los getters y los setters. Entonces los voy a seleccionar todos y le voy a decir que me los cree. En el momento que me los crea, pues los voy a organizar. Getters and setters. Listo, ahí está. Voy a organizarlos, voy a dejarlos más pegaditos todos. Y lo único que voy a hacer un cambio, simplemente porque es una buena práctica, no porque así como los creamos no vayan a funcionar, es que a todo aquel atributo que no tenga el this, como es el caso de los atributos que se retornan, les vamos a agregar el this. Entonces para ello vamos a usar nuestro ID que nos facilite un poco el trabajo y le vamos a decir return, y le vamos a decir que cuando encuentre return espacio me lo cambie por return this punto. Ahí me los cambio todos y listo. Voy a guardar y ahí ya he creado toda la estructura que requiere nuestra clase botón. Lo que podríamos agregar para facilitar la visualización de los estados de nuestros atributos es usar el método toString. También podemos usar nuestro ID que nos facilite la construcción de ese método toString. Elegimos todos los atributos de la clase porque queremos ver cuáles son los valores que tiene predeterminados para ver si los tenemos que ajustar o no. Y en el momento en que los ejecutemos también queremos ver cómo cambian. Entonces el toString nos ayuda muchísimo. Recordemos que toString simplemente es un método del objeto object, que es la superclase de la cual todas las clases que creamos heredan en Java. Entonces, recordemos que aquí, aunque no lo digamos explícitamente, hay un extends, implícitamente, perdón, hay un extends a object, ¿sí? Y es este object el que posee ese método toString que nos permite acceder a el estado de nuestros atributos de clase. Por ahora, entonces voy a darle aquí un pequeño formato para que se me vea organizado. Esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, esto ya depende de cada quien, esto ya depende del estilo de programación de cada quien. Me parece que es bueno hacerlo, aunque es un poco demorado, porque nos ayuda un poco a visualizar bien nuestra data cuando estamos depurando el código. Entonces, simplemente le doy un poquito de formato, no solo para verlo bien acá en el IDE, sino para también cuando se vaya a desplegar esta información sobre la terminal. Entonces, listo, ya tenemos eso formateado. Voy a cambiar esto también. Que todo junto no se ve bien. Igual, como les digo, esto no es necesario hacerlo. Son detalles ya de gusto. Y listo, terminamos. Entonces ahí quedó lista nuestra clase padre. Y entonces ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra clase hija. Nuestra clase hija ya nos dice que entonces que para hacer una prueba codifiquemos la clase la subclase botón prueba, que es lo que hicimos acá.
ya la hemos venido codificando. Obviamente creamos nuestro constructor para que se puedan inicializar esos valores a través de nuestra clase hija, usando nuestra clase padre a través del super. Y entonces ahora nos dice que implementemos el método abstracto hacer clic. Es decir, como nosotros tenemos esta clase hija y está extendiendo de botón, y botón es una clase abstracta y se ha convertido en abstracta porque tenemos una definición acá de un método abstracto que solamente es la definición, es decir, no tiene cuerpo, ¿sí? No tiene cuerpo. Esto nos obliga a tener que implementar esta misma clase con este mismo nombre, ese mismo método, perdón, en nuestra clase hija, pero en donde sí vamos a desarrollar la lógica. Entonces aquí le vamos a decir public void porque no devuelve nada. Podemos ver nuestro gráfico, bueno, aquí dice void y en nuestro gráfico también dice void, ¿sí? Se va a llamar hacer clic y nos está diciendo que tampoco recibe parámetros y aquí tenemos que desarrollar la lógica. ¿Cuál es la lógica? Nos dice por acá, nos dice que cuando se llame simplemente el método abstracto hacer clic, de forma que cuando se ha llamado el texto del botón cambie a Hello World. Entonces el texto del botón se llama texto. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos que hacer referencia a texto. Entonces sería this.texto y en este caso se cambiaría a Hello World, ¿no? World, así. En este momento tenemos un problema y es que texto no puede acceder directamente, no puede acceder. ¿Por qué? Porque lo hemos declarado privado. Ya en otros videos me he extendido mucho explicando esto, que si yo le cambio un poco esto, le cambio la accesibilidad al, al atributo, pues obviamente ya en mi clase hija puede acceder a ese valor. Pero hoy, a diferencia de las otras veces, vamos a respetar estrictamente lo que tiene el diagrama, es decir, no les vamos a cambiar la accesibilidad. Y entonces en este caso, para poder acceder a eso, lo que debemos hacer es usar el setter, es decir, this.set set texto y le vamos a pasar pues el texto que nosotros queremos que cambie. Hello World. ¿Listo? Y en este caso, pues obviamente lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, de acuerdo al nivel de accesibilidad. Pero en este caso vamos a dejar solamente nuestro setter porque es el que nos permite acceder cuando tenemos un atributo privado en este caso. Entonces ahí ya lo hemos definido. Y por último, lo que vamos a hacer acá es nuevamente nosotros crear nuestro toString. Entonces nuestro toString de acá va a cambiar un poquito porque cuando lo generemos, él nos va a tratar de visualizar los atributos que tenemos acá, pero en esta clase no tenemos atributos. Si se pueden dar cuenta, solo tenemos el constructor y el método que nos obliga nuestra clase padre a crear, producto de que ese método en la clase padre es un método abstracto. Entonces aquí, al crear yo el toString, se podrán dar cuenta que no me genera absolutamente nada. Entonces, pero yo quiero que esta clase me permita acceder a los valores que se encuentran aquí. Entonces lo que voy a hacer es que como el toString me permite acceder a esos datos, entonces lo que voy a hacer es llamar a toString. ¿Listo? Entonces voy a llamar a toString acá y le voy a decir que por favor busque en la clase padre a través de super, que se llama botón, busque un método que se llama toString. Entonces inmediatamente todo lo que estoy llamando acá es exactamente todo lo que está acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no estoy usando aquí atributos. Aquí no existe un listado de atributos. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a formatear esto un poquito para que se vea bonito. Como digo, eso no tiene nada que ver. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, no lo necesitan hacer. Aquí obviamente ya les dije que es un buen hábito colocarle el this. Entonces hagamos eso. Nos quita un poquito de tiempo, pero algunos sí simplemente sí lo inyectan, otros como en este caso Visual Studio Code no, pero es una buena práctica siempre
utilizar el this. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Por último, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva clase, aunque podríamos hacerlo en nuestra clase hija, colocar el método main y probarlo desde acá, pero entonces vamos a crearlo en otro archivo diferente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle, por ejemplo, esto se llama variante 1. A llamar así esta clase, y aquí vamos a definir entonces nuestro método public static void main, el típico static void main de siempre, que recordemos es un método estático y es el método que nos permite arrancar la aplicación. Una aplicación no debe tener dentro de sus clases dos métodos main, debe tener solo uno. Como les dije, podemos iniciarlo aquí en esta nueva o podemos haber copiado ese main y haberlo colocado acá adentro. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una instancia de nuestra clase hija. En este caso, nuestra clase hija es botón prueba. Te va a decir de tipo botón prueba. Quiero crear una variable que se llame botón, que va a ser un objeto, y le digo que se va a crear a partir de la palabra reservada new, usando como, como maqueta nuestra clase botón prueba. Entonces botón prueba está esperando ancho, alto, color de fondo, color de texto y texto. Ahí está. Entonces vamos a colocarle ancho 20, alto 5, color de fondo orange, color de texto white, y el texto que está esperando le vamos a colocar hola mundo en español. Listo, ahí tenemos nuestros valores. Ahora vamos a imprimir nuestro objeto. Este objeto va a poder imprimir los estados o los valores de los atributos gracias a que botón prueba tiene su toString. Aquí está. Y este está llamando al toString de botón que también lo tiene. De lo contrario, no imprimiría los valores que vamos a ver a continuación. Entonces, es decir, el estado del objeto. Y aquí tenemos el objeto, efectivamente, entonces el alto es de 5, ¿sí? El ancho es de 20. Aquí quedó, creo que invertido. Vamos a mirar cómo quedó acá. Ancho, alto. Aquí quedó ancho, alto, ¿ok? Siempre debemos verificar que queden en el mismo orden. Vamos a ver aquí cuando lo pase, ¿qué pasó? Ancho primero, alto después. Ok, sí, 20. Luego color de fondo, color de texto y texto. Sí, ahí está bien. Entonces ahí ya está funcionando. Pero entonces por acá nos dice que cuando nosotros implementemos o llamemos al método abstracto a hacer clic, el texto, el valor del texto debe cambiar por Hello World. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al objeto btn que llame a hacer, hacer clic. Al hacer esto, el valor del texto, es decir, hola mundo, debe cambiar. Entonces vamos nuevamente a imprimir el objeto ya después de que se ha ejecutado esta clase, este método, perdón, ¿sí? Guardamos, lo ejecutamos, efectivamente nos damos cuenta que ha cambiado de hola mundo a hello world. ¿Listo? En este momento hemos terminado todo el ejercicio de la variante 1 del reto 3 y como se dan cuenta no tiene la misma complejidad. La complejidad es demasiado baja al lado de los ejercicios del reto 2 en todas sus variantes y lo único que tenemos que recordar y tener en cuenta es que cuando nos presentan un diagrama donde uno de los métodos está en cursiva o está en letra inclinada, itálica, creo que le llaman, entonces nosotros debemos crear solamente la definición del método abstracto usando la palabra reservada abstract y que esto obliga a que nuestra clase también deba tener
la palabra abstract, es decir, método abstracto convierte a una clase abstracta, y posterior a eso, cuando lo usamos en una clase hija y estamos heredando de esa clase hija, entonces estamos obligados a implementar la lógica de esa clase hija. Entonces, no siendo más, hemos terminado la funcionalidad.